A quienes escucho, por supuesto, a lo mejor hay gente que está trabajando, no puede escucharlo también, porque es lógico. Pero quien tiene una radio a mano y quiere seguir toda la historia, que muy pocos lo han sacado al aire a conocer la realidad de todo esto y qué es lo que pasó tanto de una parte como de la otra, de las dos partes, tanto de la del indio como de las guardias nacionales. El sufrimiento, eran para todo, porque el asunto era vivir, poder vivir, cosa que era imposible. Ahí no había aire acondicionado, claro. no había ventilador. Claro, fíjate, Juan Carlos, que, por ejemplo, el indio ni le llamaba la atención el hecho de que cambiara o no una mujer. A ella le importaba el caballo, que era el que le salvaba la vida en el desierto. Una mujer no le va a salvar la vida en el desierto. O sea que, para él, era capaz que un caballo le valía por 3 o 4 mujeres. Claro. Aunque ellos ya practicaban la poligamia. Por ejemplo, Pincén tenía 23 mujeres. Bueno, se achicaba. Bueno, así la vida. En el último capítulo, esto estamos a 127 años de una epopeya nacional. Bueno, hoy después de 127 años de todo lo que ha pasado, con cosas materiales que he ido juntando, libros muy buenos que tengo, y tengo por costumbre no basarme en solamente lo que dice un libro, porque a veces hay libros detractores, detractores que, por ejemplo, van a apoyar todo lo del indio y en contra de todo lo, y viceversa. Entonces, es lindo conocer y leer de varios escritores, y principalmente como en esto que yo les estoy dando, que son de los archivos de la Nación. O sea, de los periodistas de ese momento, como lo dije el otro día, es un poco reiterativo esto que digo, pero para que lo tengan en cuenta, que no vaya a creer que es una revista común. Entonces, esto hace conocer a uno qué es lo que pasó y lo que sufrieron esa gente de una parte y de la otra. Y entonces, el momento que se juzgan, que dice, pero fíjate la injusticia que hicieron con esto, pero fíjate aquello otro. Bueno, cada cual toma su opinión. Después también eso tiene entrada en las partes políticas, lógico. Fíjense que esto que yo le voy a leer ahora, cuando termina lo de hoy, voy a tocar un tema que van a ver si tiene que ver con la política o no, ¿no? Pero eso está acá. Bueno, el otro día habíamos terminado donde decía, le voy a leer un pedacito del capítulo anterior, porque lo vamos haciendo tipo novela esto. El objetivo fundamental de los malones era el robo de la hacienda, que los indios conducían a Chile en gigantescos arreos de decenas de miles de cabezas a través de las rastrilladas que recorrían la pampa y los pasos cordilleranos para luego venderla a estancieros y comerciantes inescrupulosos. ¿Saben cuánto tenía de ancho la rastrillada en el paso a la cordillera? 14 cuadras de ancho. ¿Se imaginan? Bueno. Y después vayan sumando, cuando yo le voy pasando las cantidades que hicieron en algunos de arreos, en algunas y otras incursiones que hicieron a los pueblos, y van a ver ustedes la cantidad de animales vacunos que fueron robados a Chile. Bueno, empezamos hoy con la ofensiva al Río Negro, porque después llega Calfucurá, después pánico en la frontera, y eso va a ser lo de hoy, las 3 partes de hoy. Empezamos con la ofensiva al Río Negro. En los años que siguieron a 1810, la frontera y las estancias del sur se vieron asoladas por continuos malones. Lo que digo siempre, que también había estancias y había habitantes de mucho antes. Bueno, poco podían hacer las autoridades nacionales para detener la acción destructora de los salvajes, ya que en el grueso de las fuerzas militares se vieron empeñadas en continuas guerras. Primero, en las campañas de la emancipación contra los españoles, y luego en las luchas civiles. Solo se efectuaron algunas operaciones limitadas, como la que tuvo lugar durante el gobierno de Manuel Dorrego, 1827-1828. Recordemos que Dorrego creo que lo ejecutaron por ahí, por el
28-29, ahí nomás, ni bien terminó esto, por Lavalle. Dicen que se llevó a cabo un avance de la frontera que permitió ganar nuevas tierras para la cría de ganado y fundar fortines y poblaciones como Bahía Blanca, Tandil, Tapalqué y Azul, cosa que más adelante van a ver la que sufrieron estas poblaciones. El principal intento ofensivo contra las tribus del desierto lo llevó a cabo Juan Manuel de Rosas, quien en 1833 organiza una gran campaña militar para alcanzar la línea del Río Negro. O sea que Rosas ya hizo un intento en 1833, algo parecido a lo que hizo Roca, nada más que en ese tiempo, con un poco menos de medios, no fue mucha la diferencia, pero claro, entonces pudieron llegar hasta el Río Negro, pero no le, como quien dice, no le dio el cuero a Rosa para llegar a completar las cosas. Entonces acá explica cómo hizo. Dice, en 1833 organiza una gran campaña militar para alcanzar la línea del Río Negro. El restaurador abandona la táctica defensiva y pasa al ataque a lo largo de toda la frontera sur, mediante el avance simultáneo de 3 columnas que inician la marcha desde las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. La magnitud de la operación, empero, excede la capacidad de los pueblos del interior para concretarlo. Solo la columna bonaerense, comandada por el propio Rosa, cumple con su objetivo. Sus soldados, tras penosa marcha a través del desierto pampeano, llegan a las orillas del río Colorado. Allí, Rosas establece un campamento armado desde el cual desprende contingentes montados que baten a los indios en todas direcciones, destruyendo sus tolderías, capturando a sus familias y rescatando centenares de cautivos y miles de cabezas de ganado. Fíjense, ya en ese tiempo que todavía no había llegado Calfucurá, ya los cautivos que tenía. ¿Y los cautivos para qué los tenía el indio? El indio no los tenía para acá, para el país, a los cautivos. Los llevaba para venderlo en Chile. No los llevaba regalados. Los vendía en Chile. Bueno, pero ya en ese tiempo. Entonces, uno de los destacamentos comandado por el entonces coronel Ángel Pacheco cumple la histórica misión de alcanzar las márgenes del Río Negro y allí, en la isla Choel, enarbola por primera vez la bandera argentina. Choel es una palabra un poco complicada para poder encontrarla dentro del idioma araucano o mapuche. Choel significa rumores de miedo. Anduve mucho tiempo para conseguir, mire que tengo de todos los libros, hablo en mapuche, no con exactitud completa porque eso se necesita mucho, pero me dio mucho trabajo conseguir el significado de esta palabra hasta que lo encontré. Eso significa la palabra Choel. Bueno, ahora vamos a dar otro paso. Llega Calfucurá. ¿Quién era Calfucurá? Bueno, la campaña de Rosas, aun cuando logra asegurar temporalmente la pacificación de la frontera, no tiene resultados duraderos. Periódicamente los salvajes reanudan sus ataques, aprovechando la guerra civil entre federales y unitarios. ¿Ven? Aquí empieza la parte política. Claro. Lo que yo decía. Entonces el indio, fíjense que es lo fundamental, que él aprovechaba y estudiaba todos estos casos. Y después va a ver cómo termina esta partecita. Entre federales y unitarios, que obliga a desguarnecer los fortines. Entre los caciques que se destacaban por su belicosidad, sobresale un jefe araucano venido de Chile, cuya fama alcanza ya ribetes legendarios. Se llama Calfucurá, Calfú es azul y Curá piedra azul. Y ha logrado mediante el puñal y la diplomacia imponer su autoridad en las pampas, convirtiéndose en verdadero caudillo supremo de una vasta confederación indígena. Luego de la derrota definitiva de Rosas en la batalla de Caseros, Calfucurá, que ahí también tiene que ver todo esto que voy a comentar, Calfucurá resuelve desatar una guerra
general contra los cristianos, comandado por sus bravos tenientes Catriel, Namuncurá, Raipil, Carupán y Cañumil. Las hordas indígenas irrumpen a través de la línea de frontera y atacan poblados y estancias, tomando cientos de cautivos y apoderándose de miles de cabezas de ganado. O sea, que el indio no solamente no dejó pasar Calfucurá por 33 años a nadie hacia el sur, sino que él avanzó y llegó hasta las puertas de Buenos Aires. Ustedes no se imaginan los presidentes que fueron pasando y que temblaban con esto, porque la gente decía, ¿cómo ahora? Cuando se reúnen y reclaman por algún caso, como lo que está pasando en todos los días, reclaman por esto, reclaman por el otro, ¿y qué se hace? ¿Qué pasa? En ese momento decía, ¿qué hace el presidente con esto? Que lo tenemos aquí en Chascomús. Hasta ahí se ven llevados. El 10% de la provincia de Buenos Aires era libre para los cristianos. El resto era todo habitado por los indios. O sea que no es como dice que en el sur fueron a arrearlo y a matar, sí. Ellos se venían acá. Y ahora van a ver hasta dónde llega el asunto. En 1856, Calfucurá en persona empuña la lanza y dirige el ataque contra la localidad bonaerense de Azul. Allí da muerte a 300 vecinos, incendia la población y se repliega con un extraordinario botín de hacienda y de cautivo, ¿no? Ahora viene el pánico en la frontera. El señor de las Pampas, como lo llaman sus súbditos a Calfucurá, se convierte rápidamente en el terror de las campañas del sur. Ranchos, estancias y poblados cercanos en la frontera son abandonados por sus habitantes. O sea que acá hay desesperación, ¿no? O sea, acá hay otra de las cosas que dijo Juan Carlos cuando decimos que le robamos la tierra al indio. Bueno, no olvidemos que el mapuche, el araucano, vino de Chile y vino 3 generaciones después. Aquí había estancia, había de todo. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo, el 98% de todos los indios del país son los dueños verdaderos de la tierra, y cuando vino Colón, los colonizadores en ese momento que hicieron una masacre, pero hay partes que no, como este caso, araucano. Bueno, entonces, con este asunto, los habitantes presas del pánico huyen hacia el norte escapando a la furia de los salvajes. La fama del caudillo araucano a su vez se extiende por todo el país. Y ahora viene esta parte que quería comentarle. El general Urquiza, entonces enemigo del gobierno de Buenos Aires, recibe en su palacio de San José, fíjense, dónde estaba Calfucurá, en las Salinas Grandes del Sur, a la distancia que está, y a Entre Ríos, mandó 2 emisarios. Ahora, ¿cómo hacía para viajar tantos kilómetros? Hay que hacerlo, ¿no? Bueno, recibe en el Palacio de San José, en Entre Ríos, a embajadores de Calfucurá, con quien concierta acuerdos de alianza y amistad para enfrentar conjuntamente a los porteños. Y aquí es el punto donde voy a finalizar lo de hoy, pero quiero hacer un pequeño comentario con esto. Cuando Urquiza hace este tratado para voltear a Rosa, y que lo voltearon en el año 1852, yo pregunto, ¿Urquiza no sabía lo que estaba haciendo Calfucurá? La masacre que habían hecho quemando las poblaciones, que ya más adelante lo van a ver, las veces que lo quemaron y la cantidad de vacunos robados y de cautivos, y así que se fueron llegando hasta la zona cerca de Rosario. Después sale Santos Guayama, el indio blanco de la zona de Rosario, se une también a ellos. Mansilla, que estaba por Río Cuarto, los pudo parar un poco. Bueno, todo esto lo vamos a ir explicando en los próximos capítulos, pero me gustaría que, si puede, que siga el hilo, porque si se corta es una micro, claro. Bueno.